esta ocasión vamos a enfocarnos en el tema de declarar y decretar. Quiero recordar, pues ya se ha estado mencionando en todas estas ponencias, que cuando nos disponemos a denunciar el error de la doctrina y de la práctica pentecostal, lo hacemos en primer lugar por fidelidad al Señor y a su santa palabra, hermanos. Y además lo hacemos, créanlo, por amor y compasión por las almas de los que se encuentran en estos movimientos, pues algunos de nosotros, si no la mayoría de nosotros, estuvimos allí. Conocimos personas a las que estimamos de verdad, y a aquellos que tal vez aún en un aspecto mundano, terrenal, hicimos migas, afecto, amistad, y estimamos a estas personas. Nuestro propósito, hermanos, es poder mostrarles lo que la Escritura habla y enseña sobre estas cosas. No queremos ofenderlos. Desafortunadamente, en este tipo de movimientos ocurre lo que nuestro bendito Señor protestó a través del profeta Jeremías, cuando dijo ahí en Jeremías capítulo 2 versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas. Y debemos decir con mucha pena y tristeza que una de las características de este movimiento es precisamente que ha abandonado la palabra de Dios. Hay mucha liviandad a la hora de estudiar la palabra de Dios, y en su lugar este estudio de la palabra se ha venido sustituyendo con cisternas rotas, dice la Escritura, que no retienen agua. La tragedia del movimiento carismático y pentecostal es precisamente que, habiendo dejado la verdad de Dios proclamada en la Escritura, han cavado para sí cisternas psicológicas, humanistas y hasta metafísicas. Pues ahora el consejo de Dios, como no ha funcionado como allí dice o piensan que debía funcionar, entonces se ha tenido que traer del exterior mecanismos, estrategias y otras cosas que suplan la ausencia de la palabra de Dios. Y una de esas cisternas psicológicas y metafísicas, y tal vez la más reciente de las prácticas carismáticas y pentecostales de las que tratamos aquí, es la reciente práctica del decretar y declarar. Hoy en día escuchamos a los predicadores carismáticos y a sus seguidores proclamar a los cuatro vientos sus declaraciones y sus decretos, esperando que sus palabras y declaraciones ejerzan influencia o tengan efecto en el mundo espiritual, consiguiendo así lo que solicitan. Es decir, en ciertas salas del pentecostalismo y el carismatismo se espera y se demanda de Dios que actúe sobre ciertas cosas que se le solicitan o que se le demandan de manera muy irrespetuosa, pero por otro lado, esto también crea en ellos la sensación de que solo decir la palabra, como que esa palabra es una llave para el plano espiritual, de manera que se materializa lo que se está hablando, lo que se está diciendo. Y hermanos, esto no es otra cosa que metafísica. Dicen: yo declaro que todo me saldrá bien. Bueno, y porque lo diga, entonces, ¿va a salir bien? Generalmente se espera que porque lo estoy diciendo, el hecho de decirlo como que haga un eco en el mundo o en el plano espiritual y que componga todas las situaciones a las que me voy a enfrentar y termine yo recibiendo lo que yo declaré.
¿qué iba a suceder? Dicen ellos también, yo decreto prosperidad, yo decreto sanidad. Otros dicen, lo confieso, lo creo. Y ya el pastor Jorge nos decía que este concepto de fe es más bien esta confesión positiva de que usted de verdad no está convencido de que eso va a suceder y le dice, no dudes, porque si dudas entonces no va a suceder, tienes que creerlo, lo creo. Y si como que te está entrando una pequeña duda, tú repites, no es cierto, lo creo. Y entonces espera que por más que apriete los dientes, entonces esto va a producir un efecto en el plano espiritual. Y entonces va a suceder. Y dice, yo declaro que sucederá. Y algunos dicen, ¡ahora! Como si las palabras, les repito, tuvieran una influencia en el plano espiritual. O también los escuchamos decir, o los escuchamos atar, como ya nos hablaba el pastor, y comienzan diciendo, yo ato al espíritu de enfermedad. Están orando por una persona que está enferma y dicen, ato el espíritu de enfermedad, ato el espíritu de pobreza, declaro prosperidad sobre tu vida. Yo reprendo la mala racha en tu negocio. Y algunos también se han puesto a atar el espíritu de narcotráfico. Yo no sé si ha sucedido eso aquí en Colombia, pero allá en México se han atado varias veces al espíritu del narcotráfico. Y como decía alguien, yo creo que más bien le han dado más cuerda porque como sabrán, en México la situación no ha mejorado, sino al contrario. Tantas veces que lo han atado y sigue creciendo. ¿No será que lo estarán alimentando? Bueno, incluso dentro de de esta jerga de declaraciones y decretos, ellos empiezan también a usar frases como cuando usted le dice, oiga hermano, yo lo veo un poco demacrado, no se siente mal, cancelo tus palabras. Yo no me siento mal. O cuando le dice alguna situación, ¿no?, sobre lo que esté aconteciendo con su familia, también salen con frases así, cancelo los malos deseos contra mí. A veces reciben resultados clínicos de lo que, pues el examen que se hicieron y dicen, cancelo estos resultados. Y algunos los rompen, los queman, y en el nombre del Señor los queman y piensan que por esas acciones ellos están ejerciendo influencia sobre el plano espiritual. Y como muchas otras tendencias, modas y prácticas en los círculos carismáticos, la práctica de decretar y declarar halla sus raíces en la psicología, en la autoayuda y en la metafísica. En la psicología, porque parte de la corriente del pensamiento positivo. Tienes que decir, ahí así dice el pensamiento positivo, tú di que te va a ir bien y te va a ir bien. Si tú dices que te va a ir mal, entonces te va a ir mal. Tú mismo estás atrayendo malas vibras sobre ti. ¿Han oído eso de las malas vibras? La autoayuda, porque fomenta la autoestima, elevando el concepto de sí mismo y haciéndole creer que posee un poder sobre su propia vida o sobre lo que le va a acontecer. También de la metafísica, pues pretende tener control sobre el mundo espiritual a través del poder de sus palabras. Y la
autoridad que éstas supuestamente tienen. Y si ustedes entran por allí a alguna página de metafísica, ustedes van a encontrar este concepto, el poder de las palabras, o el poder de lo que tú declaras sobre ti mismo. Y hermanos, esto halla sus bases en ese lugar, solamente que alguien se familiarizó con eso, le gustó mucho eso y lo trajo a la iglesia. Luego solo hay que revolverla con algunos versículos de la Biblia y listo. Tenemos una nueva tendencia en el mundo evangelical, ya que no se adhiere a la palabra de Dios y, como decía el pastor César al principio, está mutando. Y qué interesante palabra, porque ¿saben ustedes que son los virus los únicos que mutan? Eso es muy interesante. Pero dirá un amigo carismático. Más bien, primero preguntamos a los amigos carismáticos, amigo carismático y pentecostal, ¿de dónde sacas que esta postura está soportada en la Escritura? Responderá, ahí dice en la Biblia. No, sí, pero ¿dónde dice? Ahí en Proverbios 18:21. Bueno, vamos a ver qué dice Proverbios 18:21. Miren, Proverbios 18:21, si ustedes lo quieren anotar o me quieren seguir como gusten, yo voy a leerlo. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Oh, sí, dicen, ahí está. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Así, la lengua tiene poder, lo que usted diga tiene poder. Ok, amigo, entonces pregunta. ¿Sabes que los textos de la Escritura deben ser interpretados en primer lugar a través de su contexto? En segundo lugar, por los pasajes paralelos. Y en tercer lugar, por la enseñanza general de la Escritura. Esto es, tenemos, en cuestión del contexto, tenemos que leer los versículos que están atrás, de qué viene hablando todo el capítulo, para que nosotros podamos entender que lo que dicen esas palabras está refiriéndose al tema del que viene hablando todo el capítulo. En los pasajes paralelos, puesto que, por ejemplo, en los evangelios, los evangelistas narran un mismo suceso de la vida de nuestro Señor Jesucristo y es muy útil leerlo en los diferentes evangelistas. Esto nos ayuda a clarificar lo que tal vez algún evangelista escribió de manera que para nosotros sea un poco difícil de entender. Y la otra es la enseñanza general de la Escritura. La Escritura nos ha enseñado acerca del amor de Dios, por ejemplo, y entonces si hayas un versículo que parece que dice que Dios es un poco malo o cruel, entonces debes entender que lo estás entendiendo mal. ¿Por qué? Pues la enseñanza general de la Escritura nos está encaminando hacia una cosa. Bueno, este versículo vamos a entenderlo a través de su contexto. Por ejemplo, en el versículo 1 de este mismo Proverbios dice, su deseo busca al que se desvía y se entremete en todo negocio. Ya el pastor César me hizo la aclaración de cierta palabra que quería mencionarles, pero me parece que aquí no tienen la misma connotación, así que vamos a llamar al que es entrometido. Eso sí es comprensible aquí. Dice, el que se entremete en todo negocio, el que se mete donde no le llaman. Versículo 6. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves. ¿De qué está hablando entonces toda esta porción? Bueno, estos versículos nos dicen que cada una de estas cosas son los efectos de lo que sucede cuando abres la boca de más. Así que el versículo 21 no enseña que haya poder en la lengua, un poder místico, un poder sobrenatural en las palabras que digas, sino
que el mismo versículo te da la interpretación y está diciendo, al que le encanta andar de hablador o de bocón, o dicen los españoles de bocaza, o de chismoso, le va a ir mal. En realidad ese es el sentido del versículo. Si andas hablando de más, entonces te va a ir mal. Tarde o temprano te van a poner en tu lugar. Y lo grave es que, según con quién te metas, podrías terminar muerto. Es lo que está diciendo el versículo. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Tú puedes ir y meterte con el hombre armado y con tu lengua ofenderlo de tal forma que saca la pistola y te mata. Así que el texto en ninguna manera invita a que declares el bien para ti o para otros, sino que es un exhorto al que anda de lengua suelta. Y al contrario, este texto te exhorta a que mantengas la boca cerrada o que te atengas a las consecuencias. Pero dirás, no, pero ese no es el único versículo que hay. ¿Ah, sí? ¿Hay otros? Sí, hay más. ¿Cuál? Proverbios capítulo 6, versículo 2. Bueno, vamos a leer qué dice Proverbios 6, capítulo 6, versículo 2. Dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Ahí está, las palabras atan y aprisionan. Bueno, en cierto sentido sí, pero veamos el contexto para ver en qué sentido es en el que las palabras pueden atar. Vamos a leer desde el verso 1, dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave del que arma lazos. ¿Se fijan cómo el contexto es tan benigno que nos ayuda a entender de lo que se está tratando? No hay que hacer mucha exégesis, no hay que ir al hebreo, no hay que ir al griego. Allí es claro, con un sentido común podemos entender que no está diciendo que el expresar palabras me van a atar a mí o que van a atraer malas vibras o buenas vibras. Como podrás ver, el sentido en el que el versículo expresa que las palabras atan y aprisionan es en el sentido natural de los negocios y de los compromisos de la vida. Firmen ustedes de aval de un extraño. De hecho, dice el escritor en otra parte también, quítale su camisa y su ropa al que firma de aval por un extraño. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces ha sucedido que usted le firma de aval, se va? ¿Y quién va a pagar? Usted. Entonces, usted se ha enlazado con las palabras de su boca. En este caso, aquí hay un papelito, en aquel tiempo la palabra de honor tenía peso, cosa que ya no sucede en nuestros días, pero se está refiriendo pues a la vida de negocios, cuando sale fiador por alguien más y se enlaza. O sea, queda ya y ya no se puede echar para atrás. ¿Me explico? Como podrás ver entonces, el sentido del versículo expresa que las palabras atan y aprisionan en el sentido pues natural de los de los negocios y compromisos de la vida. Pero dirás, pero Cristo mismo nos mandó a declarar con fe. ¿Oh, sí? ¿Sí? ¿Dónde?
Bueno, ahí en Marcos 11:23. Vamos a ver qué dice Marcos 11:23. Hermanos, tenemos que lidiar con estas cosas porque desafortunadamente se toman estos versículos y precisamente estos versículos entre los más populares para sostener este tipo de creencias. Dice Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahí está. Cualquiera que dijere, dice, lo que diga le será hecho. Bueno, amigo, como te había comentado, es necesario interpretar los textos a la luz del contexto. El pasaje paralelo y la enseñanza general de la Escritura, en este contexto, esta expresión de Cristo es la respuesta al asombro de los discípulos después de haber observado a la higuera secarse, a lo que nuestro Señor les responde en el versículo 22 y les dice: tened fe en Dios. Así el propósito de nuestro Señor es enseñar a sus discípulos la importancia de la fe, y a fin de mostrarles su eficacia les ofrece una metáfora. Y de la manera en que en Mateo capítulo 5 versículo 29 que dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Nuestro Señor Jesucristo enfatiza la importancia del asunto en cuestión expresando una metáfora superlativa que no lleva el propósito de que sea cumplida literalmente, sino que enfatiza la determinación necesaria para tal labor. Así en Marcos 11:23 también nuestro Señor busca enseñarnos la importancia y la eficacia de la fe verdadera. Esto es, nosotros no tomamos Mateo 5:29 para decir que entonces debemos literalmente cortar nuestros miembros que nos llevan al pecado. Hermanos, tendríamos que destazarnos literalmente. Allá en México, ahora en estos tiempos de elecciones, había un candidato que estaba ofreciendo cortar la mano a los políticos corruptos. Y se atrevía a decir: ¿es bíblico? ¿Es bíblico? A ver, léanlo ahí. Bueno, que esté expresado o escrito textualmente así significa que eso es lo que debemos practicar. Hay que saber interpretar el versículo. Así nuestro Señor, el propósito que lleva al decirnos estas palabras no es que se cumpla literalmente, sino que Él está enfatizando la determinación que tenemos que tomar a la hora de tratar con estas cosas. Y asimismo, en Marcos 11:23, nuestro Señor busca enseñarnos la importancia y la eficacia de la fe verdadera. Además de que debes entender que un decreto es una decisión tomada por la autoridad competente en materia de su incumbencia y que tiene carácter absoluto e irrevocable basado en la autoridad de quien toma la decisión. Estaba medio largo, se los vuelvo a leer. Debes entender que un decreto es una decisión tomada por la autoridad competente en materia de su incumbencia y que tiene carácter absoluto e irrevocable basado en la autoridad de quien toma tal decisión. Los reyes, por ejemplo, tenían en sus indumentarios,
capacidad, poder decretar las cosas que ellos consideraban. Y él no necesitaba que le aprobara a nadie más, sino por la autoridad que él tenía, él podía dar un decreto. Él era la autoridad competente y nada ni nadie podía contrarrestar esa autoridad. En nuestros días también existen organismos que tienen autoridad de decretar, de dar decretos. Por ejemplo, también en nuestras figuras políticas, el presidente también puede hacer decretos. Y estos decretos se sostienen en la autoridad de este que los decreta. Así que ni tú ni yo somos autoridad, ni somos competentes, ni es de nuestra incumbencia el curso que tomen las cosas que están fuera de nuestras limitaciones. Así que para empezar, un decreto, por definición, tiene que ser dado por alguien con autoridad. Si no tiene autoridad, no puede dar un decreto. A ver, hagan ustedes un decreto y llévenlo allí al Palacio de Gobierno y pónganlo, clávenlo en la pared. A ver quién les va a hacer caso. No, porque no tienen autoridad. Y de la misma forma sucede, hermanos, también en las cosas espirituales. Digan lo que quieran, pongan su papel y clávenlo. ¿Quién dice que se va a cumplir? Porque nosotros, hermanos, no somos ninguna autoridad, no tenemos ninguna autoridad, no somos ni competentes. No podemos cambiar aquellas cosas que están fuera de nuestras limitaciones y las que están dentro no las podemos cambiar. Ahora las que nosotros no podemos controlar. El único que puede decretar es una autoridad máxima como un presidente o un rey. Nosotros no. Pero dirá el amigo carismático, pero la Biblia dice que somos real sacerdocio. Bueno, esa está buena. Bueno, en efecto, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que los creyentes elegidos son real sacerdocio. Sí lo dice. Pero hay algo interesante. Lo que está diciendo no es que es un sacerdote con una corona. Está diciendo, somos un sacerdocio para la realeza. Un sacerdocio para servir y ministrar a la realeza, a Dios. Nuestro orgullo y la falta de instrucción bíblica nos llevan a hacer de los oficios más humildes grandes, dignos y poderosos estatus, incluso en la iglesia. Y esto lo podemos ver incluso cuando por allí, hasta en las redes sociales, vemos personas que hacen esas imágenes con algunos textos y no sé si les ha tocado ver a ustedes ese tipo de imágenes de que somos guerreros del Señor y está ahí un hombre pero fornidísimo con un casco y una indumentaria así de guerrero poderoso, una espada tremenda y dicen, yo soy guerrero del Señor. Hermanos, ¿de verdad somos así? ¿No será más bien que estamos queriendo nosotros vindicar nuestra débil posición? Más bien creo que en muchas ocasiones tendemos al orgullo y a querer autoexaltarnos. Que somos un sacerdocio para servir a la realeza, concuerda con la profecía a la que Pedro hace referencia en este versículo, y este versículo o esta referencia está en Éxodo capítulo 19, versículo 6, y dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es un reino de sacerdotes, un reino en donde los ciudadanos son sacerdotes, son ministradores, servidores de Dios. Y aunque seas el hijo del rey, de un rey, la Escritura no nos enseña que seamos príncipes. ¿Han oído esa gente que dice, soy el hijo del rey? Bueno, si el Señor es rey y eres su hijo, está bien, pues hay una asociación, pero ¿sabes? Eso no significa que seamos príncipes. Bueno, técnicamente no. Y aunque fuéramos hijos de un rey, o si fuéramos príncipes, un príncipe no puede decretar nada. En realidad, aunque lo fuéramos, los príncipes no tienen autoridad para decretar. Únicamente el rey es quien tiene autoridad para decretar. Pero no somos príncipes, puesto que el príncipe es un heredero y es un aspirante a la corona. Esto es, el príncipe está esperando su oportunidad o su tiempo de tomar la silla de su padre, de tomar la autoridad de su padre y de tomar todas las posesiones de su padre. Nosotros no aspiramos ni jamás heredaremos el trono del Dios y Rey del universo. Así que no somos príncipes ni técnicamente, porque no aspiramos al trono. Pero dirás, pero la Biblia dice, os doy autoridad sobre todo principado y potestad. Bueno, eso es una canción. Lo que Lucas 10:19 nos dice es, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eso es lo que dice la Escritura. Pero, entonces tú crees que este texto y Marcos 18, aplica 100% a los creyentes hoy en día. Marcos 16:8 es uno de los textos que nos citaba el pastor hace un momento, cuando el Señor dice que si bebieren, por ejemplo, cosa mortífera, no les hará daño, que hollarían a las serpientes y a los escorpiones. Porque, como los pastores han venido hablando, estos dones y autoridad fueron conferidas únicamente a aquellas personas a quienes Cristo comisionó personalmente para ejercer tal labor cuando la agencia satánica aún no había sido restringida en esta era. O, si no lo crees, pues puedes intentarlo. ¿Qué es hollar serpientes? Es aplastar a la serpiente. Inténtenlo. A ver cómo les va. Intenten hollar escorpiones. Intenten beber cosa mortífera. Bueno, mejor no lo intenten. Yo lo estoy diciendo retóricamente, No alguien vaya a decir, es que el predicador dijo que lo hiciéramos. No. Estimado hermano, eso no es falta de fe. Eso es más bien falta de entendimiento. Y como te decía, nosotros no somos príncipes ni herederos del trono. Si alguno aspira al trono, ese es del diablo, pues la palabra enseña que fue el diablo quien deseó y anheló aspirar al trono de Dios, o al menos estar al lado del Señor Todopoderoso. Eso es lo que nos dice Isaías capítulo 14, versículo 13 y 14. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes me subiré,
y seré semejante al Altísimo. Desafortunadamente, las personas que se toman la libertad de decretar y de hacer todas estas cosas, toman atribuciones que solo a Dios corresponden. Y cuando se toman estas atribuciones, hermanos, técnicamente es como querernos sentar en el trono de Dios, como querer usurpar la autoridad que solo corresponde a Dios. ¿Y quién hizo esto? Satanás. Él ya pensaba y decía, ¿cómo le hago para ponerme una sillita allí a un lado de ese trono? Dirás, está bien, pero yo no declaro ni decreto en mi propio nombre o en mi propia autoridad. Lo hago en el nombre de Jesús. ¿No dice eso la Biblia? Que todo lo que pidieres en el nombre de Jesús, yo lo haré. Bueno, sí, efectivamente, Juan capítulo 14, versículo 13 nos dice, fíjense cómo dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahí está, allí dice, todo lo que pidiereis al Padre, lo haré. Así, por eso yo digo, decreto en el nombre de Jesús, y ya funcionó. Pero, a ver, espérame un poquito. ¿Sabes lo que significa pedir en el nombre de Jesús? Porque no se trata de simplemente mencionar la palabra Jesús y entonces ya funciona la cosa. No se trata de mencionar la palabra Jesús como un mero conjuro, como si fueran palabras mágicas, palabras que poseen energía en un campo espiritual. Eso es metafísica. Y desafortunadamente, en ciertas alas del pentecostalismo, hermanos, se enfatiza tanto en el nombre de Jesús, que piensan que tan solo por mencionarlo, entonces ocurrirán cosas. Con solo mencionarlo. Así como cuando el padrecito iba a tener que hacer un exorcismo y con solo sacar la cruz, ya el endemoniado estaba retorciéndose y que se quemaba. Hermanos, usar el nombre Jesús de esa forma, es decir, esperando que al mencionarlo la situación cambie, eso es mera metafísica, es un mero conjuro, es decir, que por utilizar esa palabra entonces el asunto funciona. No sé si me estoy explicando. Utilizar esas palabras, porque el énfasis está en las palabras. Luego otros empiezan a decir, a ver, no, pero ¿por qué Jesús? Es que Jesús era su nombre antes de ser glorificado, algunos dicen. Así que debe ser Jesucristo, no Jesús. Y otros van más allá y dicen, no, tiene que ser Yeshua. Si no, no funciona. ¿Sí me explico? Porque el énfasis está en la palabra que se expresa. Y eso, hermanos, eso es un conjuro. Toda oración es en el nombre de Jesús, pues es a través de Jesús que nuestra petición podrá ser contestada. Él es el único digno y suficientemente santo para ser recibido y escuchado delante de la santísima presencia de Dios el Padre. Su obediencia y santidad y dignidad le hacen el único ser en el cual Dios haya complacencia y el único digno de ser oído delante del Padre. Eso, en cierto sentido, nos enseña que la oración, hermanos, es un acto de humildad, en donde yo reconozco que yo no merezco recibir nada de lo que pudiera pedir,
porque yo no poseo ninguna dignidad. Yo no podría acercarme delante del trono de Dios sin ser consumido. Y ya que no poseo yo ningún derecho de pedirle al Dios todopoderoso y santo, entonces he de hacerlo a través de aquel que es digno y el único ser en el cual Dios haya complacencia, en Cristo nuestro Señor. Y lo que este texto nos está enseñando es cuál es la postura del creyente respecto a su necesidad y la autoridad divina. Esto es, nos enseña cómo podemos acercarnos delante del trono de la gracia para exponer nuestras necesidades por medio de la oración. Esto es, la forma correcta de acercarnos a Dios no es declarando, no es decretando, sino es orando en humildad. ¿Y cómo es que debemos entonces acercarnos a Dios para obtener entonces lo que deseamos, lo que necesitamos? Bueno, en primer lugar, nuestra petición debe ser esa actitud humilde y sumisa a la voluntad y el poder de Dios, reconociendo nuestra indignidad e incapacidad de acercarnos delante del trono de Dios a pedirle cualquier cosa. Así, hermanos, la postura y posición del creyente no es declarar, no es decretar, es ir al Señor en humilde oración. Ya que debido a nuestra indignidad, es que nosotros no podemos acercarnos por nosotros mismos, por nuestros propios méritos, por nuestra obediencia o santidad, es que podemos nosotros acercarnos y traer nuestras peticiones a través del único y suficiente mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De otra manera, pediríamos en nuestro propio nombre. Pediríamos porque lo merecemos. Pediríamos porque tenemos derecho a eso. Lo reclamaríamos, lo demandaríamos, lo ordenaríamos, lo decretaríamos a gritos, incluso como se hace hoy en día. Pero mientras, la Escritura nos enseña que la actitud del creyente al pedir algo delante del Señor es más bien de ruegos. Eso ustedes lo pueden leer en Mateo capítulo 9, versículo 38, Colosenses capítulo 1, versículo 9, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, Filemón capítulo 1, versículo 6, solo por mencionar algunos de los tantos pasajes que en la Escritura nos enseñan que cuando el creyente se acerca a Dios, se acerca con ruegos, no con declaraciones, no con decretos, no con gritos. La Escritura nos enseña también que el creyente se acerca a Dios con una actitud de súplica. Léanlo luego ustedes en el Salmo 143, 1, en Segunda de Crónicas capítulo 6 versículo 35, en Efesios capítulo 6 versículo 18, en Filipenses capítulo 4 versículo 6 y otros muchos textos que no puedo citarles. El creyente se acerca al Señor en humilde clamor, según nos enseña Salmo capítulo 18, versículo 6, el Salmo 119, versículo 169, Jeremías capítulo 33, versículo 3. Así que es una insolencia reclamar, demandar, ordenar o decretar al Dios Todopoderoso. Y qué contradicción, que no se atreverían a hacer eso con el presidente. A ver, vayan y grítenle, y decrétenle, y declárenle. O háganlo con un policía.
Grítenle y declárenle: te ordeno que me protejas ahora. ¿Saben qué va a hacer? Yo sé que ya se imaginaron. Pero ¿por qué con el Dios Todopoderoso, infinitamente digno y santo, tomamos tales atrevimientos? Eso es para dar escalofrío, hermanos. Así que toda petición a Dios se realiza en estos términos, porque Él es el soberano creador del universo y nosotros somos polvo de la tierra. Aprende esto, hermano. Él es el soberano creador y nosotros somos polvo de la tierra. Un decreto no requiere la autoridad de nadie más que el que lo emitió para hacerse valer. Por lo tanto, decretar es una actitud opuesta a la actitud suplicante a través del que sí es digno de pedirla. Decretar es opuesto diametralmente, hermanos, a la actitud del creyente. Decretar es una acción que suplanta la autoridad de Dios, pues el que pretende decretar se pone en el lugar de Dios. Y esto no corresponde a los creyentes. Lo que sí corresponde a los creyentes es someterse al designio soberano del Señor y decir como Santiago dijo, Santiago capítulo 4, versículo 14, dice: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lo cual debierais decir: si el Señor quisiera y viviéramos, haremos esto y aquello. ¿Qué somos nosotros? Neblina, vapor de humo, que aparece por un tiempo y luego se desvanece. Hay pues una diferencia radical entre la oración bíblica y el decreto jactancioso de muchos insolentes. Efesios capítulo 1, versículo 11 nos enseña: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de la voluntad del que decretó. No, de su voluntad, de Dios. Isaías 46:10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era de hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que tú quieras, lo que yo, dice el Señor, quiero. Así que el poder de Dios no está disponible para ti para cuando lo demandes y mucho menos para cuando lo exijas o lo ordenes. Dios no es tu sirviente para hacer lo que le digas en el momento que se lo digas. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa que está a tu servicio y le puedes pedir lo que tú quieras. No importa las veces que decretes, no importa cuánto grites o cuánto te emociones o aprietes los dientes, Dios ha determinado ya sus planes y propósitos y tus decretos no son nada delante de su majestuosa autoridad. En segundo lugar, a la hora de ir al Señor con nuestras peticiones, debemos pedir conforme a su voluntad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidiéramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que aquí hay una premisa, hay una condicionante a la respuesta de nuestras oraciones. Esto es, pedir conforme a la voluntad de Dios.
En contraposición, Santiago capítulo 4, versículo 3 nos dice que pedimos y no recibimos. ¿Por qué no, hermano apóstol Santiago? Porque pedimos mal. ¡Ay, cómo es pedir mal! Para gastar en nuestros propios deleites. Dios no está entonces obligado a responder cada antojo que se nos ocurra. Y menos si eso que solicitamos va en contra de sus mandamientos o lo estamos pidiendo y será para nuestro mal. Pues Dios es bueno, pero su bondad es sabia. No nos dará aquello que nos dañará. ¿Cómo entonces es pedir conforme a su voluntad? Bueno, en primer lugar, que nuestra petición no se oponga a los mandamientos de Dios. Y en segundo lugar, que debe ser conforme Él nos mandó pedir. ¿Cómo nos mandó pedir? Bueno, poniendo sus prioridades, las prioridades de Dios, en primer lugar. Esto es lo que nos enseñó el Señor en aquella famosa oración del Padre Nuestro. ¿Cómo nos dice que debemos comenzar orando? Padre nuestro que estás en el cielo, primero, la primera petición es que tu nombre sea santificado. La segunda es que tu reino venga, se extienda, crezca, avance. Tercero, que tu voluntad se haga de la manera que se hace en el cielo, aquí en la tierra. También pedir conforme a la voluntad de Dios es no pidiendo para el deleite de los deseos de nuestra carne y del mundo. También es pidiendo aquellas gracias que nos son necesarias a nosotros y a nuestros semejantes para glorificar y obedecer a Dios, mortificar el pecado y crecer en santificación y conformidad a Dios. Hermanos, esas peticiones jamás serán negadas. Así que, amigo, los típicos decretos y declaraciones que suelen hacer hoy en día atentan contra la voluntad de Dios, pues suelen ser exigencias ambiciosas para la satisfacción de los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Cuándo les oímos decretar, decreto humildad para ti? Decreto obediencia en tu vida, santificación. ¿Cuándo les hemos oído eso? Y aunque en sus decretos, esto lo que decretan y declaran, muchas cosas podrían ser cosas nobles, correctas y necesarias, no corresponde a los creyentes decretar, pues hermanos, somos polvo de la tierra y no Dios en los cielos. Somos súbditos del reino, no reyes entronizados. Somos seres débiles y necesitados de la gracia de Dios, no campeones con grandes potenciales. Amigo, si decretar aún para las cosas correctas y útiles fuera correcto, ¿por qué Cristo mismo, el Hijo de Dios, nunca decretó? Si alguien podía tener la autoridad para decretar, Cristo nuestro Señor, Él nunca decretó. Encuentren en la Escritura donde Cristo decretó. Los apóstoles nunca decretaron. ¿Dónde hallamos evidencia que los apóstoles hayan decretado? No encontramos instrucción alguna sobre esta práctica en ni una sola de las cartas del Nuevo Testamento. Los padres de la Iglesia nunca decretaron. Veamos los escritos de los conocidos como los padres de la Iglesia y ellos no decretaban.
Los apologistas que les sucedieron nunca decretaron. En toda la Edad Oscura o la Edad Media no se tiene evidencias de esta práctica de declarar o de decretar. Ninguno de los reformadores decretaba. En toda la era protestante, esto es de la Reforma en adelante, no hay evidencias de que alguno decretara o declarara. Incluso los pentecostales mismos, hace 50 años o menos, ellos no decretaban ni declaraban. Así que esto, hermanos, es algo nuevo. Amigo, ¿cuál será entonces ahora tu excusa para seguir declarando y decretando? Te hemos mostrado que esta práctica no tiene sustento en la Escritura ni en la historia. ¿Seguirás yendo por tus propios caminos en oposición a la palabra de Dios? ¿Por qué no mejor desechas todas las doctrinas y prácticas de los hombres y vienes a Cristo en arrepentimiento y fe? Y tú mismo compruebas la superabundante gracia de Dios para con los que le temen y guardan sus mandamientos.